En este video vamos a ver los métodos de la clase Collections, ArrayList, LinkedList, PriorityQueue, TreeSet, HashSet, HashMap. Instanciamos un ArrayList. La particularidad al crearlo con respecto a un objeto es que acá le podemos indicar entre los símbolos de menor y mayor qué tipo de objeto va a contener. Con los métodos add agregamos elementos. Y se puede usar un for each para iterar sobre él. Para remover elementos se usa el método remove. También se puede imprimir simplemente pasándolo como parámetro en un systemoutPrintLine. Otra forma de ingresar elementos es usando una lista estática. Usando el método addAll permite agregar todos los elementos de una lista a otra. Para castear el array estático a un array se usa el método arrays.asList. Ahora vamos a hacer un método estático que va a poner cada elemento en mayúscula. Va a entrar como parámetro una lista de strings. Como ArrayList hereda de list, se puede pasar como parámetro. Vamos a obtener un objeto que nos permita iterar sobre él. El método hasNext nos dice si aún tiene elementos. Con el método next obtengo un elemento de iterador y con el set me permite modificarlo. Este sería otro método alternativo a cómo iterar una colección. Para obtener una porción de la lista está el método subList, que le indicase comienzo y fin. Y también tenemos el método clear, que nos permite limpiar la lista. Esto nos quitaría de la lista los elementos de la sublist. Si quisiéramos iterar en el sentido inverso, por parámetro le indicamos de dónde va a comenzar el iterador. Para obtener el elemento usamos el previous, y para saber si hay más elementos el método hasPrevious. También contamos con métodos estáticos en la clase Collections, que son útiles. Por ejemplo, el método copy, que permite copiar los elementos de una lista a otra. Para esto declaro un ArrayList colores 3, para copiar dentro los elementos de colores. Antes de copiar, hay que cargarlo con suficientes elementos para que entre en la copia. Acá me pasé por un elemento. Y ahí estaría. El método fill llena la lista con el objeto que le especifiquemos.
Vean, ahora todos los elementos son azul. El método sort los ordena. Noten, acá está desordenado y acá está ordenado. El método shuffle lo desordena. El método binary search realiza una búsqueda binaria de un elemento y nos devuelve el índice de donde está. En este caso, violeta está en el índice 5. Frequency nos dice la cantidad de veces que un elemento está en la lista. En este caso está una sola vez. Pero por ejemplo, si buscamos en la copia que está lleno de azules, nos da más elementos. Disjoint compara dos listas y nos devuelve true si no tiene elementos en común. Además de array list, tenemos los linked list. Las listas enlazadas nos permiten diferentes métodos de inserción, como agregar elementos por el final de la lista y por el frente. También métodos que permiten ver que está en la cabecera pero sin sacarlos. Con poll podemos retirar un elemento de la cabecera. Los métodos push y pop para insertar y retirar elementos como si fuese una pila. Otra estructura que tenemos es el priority queue. Representa una cola, pero en este caso mantiene una prioridad de orden en los elementos. Como ves, de cadenas lo ordena alfabéticamente. Para agregar elementos se usa el método offer. Fíjense que lo agrega en el lugar que le corresponde. Otra estructura es el hash set. Los hash son colecciones que guardan elementos únicos. Hash set guarda los elementos desordenados en una tabla hash. Vean que si tratamos de agregar elementos duplicados, al listarlos vemos que solo aparece una sola vez. También existe los tree set, que guarda los elementos de forma ordenada en un árbol. También tenemos estructuras tipo map. Los map asocian keys con valores, donde los keys tienen que ser únicos. Tenemos hash map y tree maps. Al igual que en los set, los hash guardan en una tabla y los tree en un árbol. En este ejemplo vamos a ingresar una oración donde cada palabra es un key, y en los valores vamos a almacenar la cantidad de ocurrencias de la palabra.
Para eso pedimos una oración, la separamos en tokens o palabras con un split por vacío. Iteramos y preguntamos. Si contiene el elemento, obtengo con get el value de ese key y lo vuelvo a colocar con put incrementando en 1. Si no está en el hash, lo agrego con put a la palabra y la cantidad de ocurrencias, en este caso 1. Y bien, tenemos 2 hola, una A y 3 todos. Bueno, eso es todo. Hasta luego.